Hola, bienvenido a otro video podcast. Mi nombre es Jorge Zamora, este es el podcast El Coach. Digo video podcast porque originalmente yo hacía estos programas como audio solamente, y alguien me dio el consejo de que empezara a hacer videos. Me pareció un buen consejo, entonces ahora son video podcast, que es esencialmente lo mismo, pero bueno, con video. Así que si quieres ver estos programas, lo puedes ver en nuestro canal YouTube, pero bueno, si quieres escucharlo como audio, creo que es lo más conveniente porque, en mi opinión, que es lo que hago yo escucho podcast de otras personas con las que aprendo, desde podcast de historia, podcast de marketing, la mayoría, de ventas, etcétera. Lo hago mientras manejo en el auto. Y así evito escuchar malas noticias y las catástrofes, que son básicamente el oficio, el negocio de los programas de radio. Así que mientras vas en el auto, vas escuchando, idealmente puedes ir escuchando y aprendiendo estrategias de venta en este caso y otras cosas más. Vamos al programa de hoy día. Me hicieron una pregunta en la fanpage. Tenemos una página web, una página de Facebook, que se llama Podcast El Coach. Bien simple, buscas Podcast El Coach en Facebook y aparecemos ahí. Y en esa fanpage, que te sugiero que te metas, puedes dejarme tus preguntas. ¿Sabes qué? Mira, me gustaría que respondieras ABC preguntas. Por favor, no me tiren preguntas difíciles porque no todas las sé responder. Bueno, está bien, pero nadie se las sabe todas. Pero puedes dejar la pregunta que quieras y yo me comprometo a ir respondiendo. De hecho, hace poco una amiga de nuestra fanpage dejó una pregunta y era qué consejos le daría a un vendedor respecto a su marca personal, a su branding personal. Y le dejé ahí un video que lo grabé mientras iba manejando. Claro que no iba con la cámara encima, sino que la amarré del retrovisor. Y fue fácil, fue entretenido, funcionó bien. No sé si lo vuelvo a hacer, pero desde el auto, pero el punto es que ya respondí la pregunta. Así que deja tu pregunta ahí en la fanpage Podcast El Coach y yo me comprometo a responder. El programa de hoy día es precisamente para responder otra pregunta que me dejaron en la fanpage, y es cómo calificar clientes. Y esta es una eterna discusión de cómo calificar clientes. Es un dilema más antiguo que Matusalén, es de los tiempos de Matusalén. Matusalén existió a todo esto, me acabo de enterar. Calificar clientes, ¿por qué es clave? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque cuando el vendedor de tu equipo está frente a un cliente, tiene que detectar cuanto antes si es que está perdiendo el tiempo o no. Y es básicamente lo que uno tiene que hacer en la vida con todo tipo de cuestiones, desde personas, amigos, familiares. Bueno, con los familiares es medio difícil, pero el punto es que las personas tienen que ser muy selectivas con su tiempo. Los vendedores tienen un insumo y ese insumo es el tiempo, y por ende, si es que no discriminan rápidamente si están o no frente a un buen candidato, un buen cliente potencial, y gastan tiempo y no lo logran invertir. La palabra inversión, me explicaron el otro día, viene de invertir los flujos. Primero los flujos son negativos, después se invierten y son positivos. Entonces pasan de tener una oportunidad de inversión a un gasto de tiempo donde nunca recuperan lo invertido, que es su tiempo. Ese es el insumo del vendedor. Entonces calificar clientes es clave, porque mientras antes se dé cuenta de con quién está hablando, antes va a poder tomar la decisión de seguir avanzando, profundizar o irse. No tiene nada de malo eso. Entonces, sobre calificar clientes se ha hablado mucho. No voy a aportar algo que nunca se haya dicho, ni una pregunta que nadie jamás sospechó, pero lo más usado es el BANT, que es el típico B larga o B larga AN de noviembre, BANT, que es el acrónimo de Budget, Authority, Need y Timeline. Timeline o Timelapse, no, timing, bueno, el tiempo. Es decir, si que tiene el presupuesto, si tiene la autoridad para tomar la decisión, si tiene la necesidad, need, y T de time, o timing, o como quiera que se diga. Y a la gente le encanta el BANT, porque el BANT, hablar de BANT como regla práctica, le simplifica la vida a la gente. Los vendedores quieren reglas prácticas, no quieren complicarse la vida, quieren cosas simples. Y los gerentes también quieren cosas simples, aunque les gusta más complicarse la vida, en mi opinión, es lo que he visto. ¿Cuál es el punto? El punto, y creo que me aporte a este asunto de la calificación de clientes, no es sobre el BANT, que es algo que ya se sabe, sino es que tengas algunas cosas en vista. Una de las preguntas del BANT es cuál es el presupuesto que usted tiene para este negocio, para esta toma, para esta decisión o para esta inversión. Que cuando vendes productos nuevos, por ejemplo, productos que el cliente no conoce, o que si bien sabe que existen, no tiene conciencia de que los necesita, bueno, el presupuesto es cero
obviamente. Es decir, si estamos en el año 80 y llegas con un iPhone y le preguntas a tu cliente, tu vendedor le pregunta a su cliente cuál es el presupuesto que tiene para comprar iPhones, lo más probable es que le digan, uno, no sé qué es un iPhone, y dos, no tengo presupuesto. Otro escenario, para ejemplo anterior, siguiendo el ejemplo anterior, es que no tenga necesidad. Pero una cosa es que no tenga necesidad y otra es que no tenga la conciencia de que tiene esa necesidad. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Y este es mi primer punto sobre la calificación de clientes. Que las herramientas como el BANT son herramientas, no reemplazan el sentido común ni los principios ni nuestra capacidad de pensar, reflexionar y mirar las cosas de varias perspectivas. Entonces, no te enamores del BANT. Si es que estás enamorado del BANT, hay gente que se hace tatuajes con la palabra BANT. Bueno, no he visto todavía ese nivel de amor y desesperación, pero sí hay gente que es fanática, intransigente, y se ponen talibanes para esta cuestión, cuando en realidad las herramientas y todo lo que se dice son más bien opiniones, ¿ya? Así que si usas ese concepto de BANT para calificar clientes, úsalo teniendo en vista lo anterior y quizá otras cosas. El segundo punto es, y emana del anterior, es haz tú tu propio listado de calificación. ¿Por qué? Porque la manera en que yo califico, las preguntas que yo hago, no son necesariamente, como dicen los programas de radio amarillos en su toma de posición, dicen las opiniones de estos panelistas no representan necesariamente la opinión de este canal. Bueno, es lo mismo. Mis preguntas, las que yo hago, las que hacen mis clientes, las que hacen las empresas con las que trabajamos y les enseñamos y los ayudamos y los acompañamos, por cierto, no son necesariamente las preguntas que tú necesitas y quieres hacer o te conviene hacer. Entonces el segundo punto es que desarrolles tú tu listado y no copies recetas. ¿Por qué? Porque he trabajado con empresas, por ejemplo, la otra vez una empresa que vende muebles para empresas, ¿no? Bueno, y una de las preguntas era para un arquitecto, que era parte de quienes especifican lo que después compra la inmobiliaria. Entonces, una pregunta era en qué etapa del proyecto, en qué etapa se encuentra el proyecto. Y eso te decía claramente, si es que estabas hablando con alguien, que estaba sencillamente buscando una tercera alternativa, tercera opción para bajarle los precios a quien ya había seleccionado, o estaba efectivamente buscando a alguien, un proveedor nuevo. Entonces, las preguntas que usamos para una empresa que vendía mobiliario, para empresas, no son las preguntas que tienes que hacer tú necesariamente. Entonces, selecciona tú tus preguntas, cómo hacerlo. La verdad es que no es complicado, basta con que te juntes con tus vendedores, haces una reunión de trabajo, no un comité inoperante como en la política, donde al final no se llega a nada en limpio, no. Una reunión de trabajo que sea operativa, que funcione, que llegue a tu listado de preguntas. Yo no te las voy a decir, esas las tienes que descubrir tú conversando con tus vendedores. Entonces desarrolla tu listado. Por supuesto que si te juntas con tu equipo de ventas, tienes 6 vendedores, te juntas con ellos, cada uno va a aportar 5 preguntas, vas a llegar a 30. Escríbelas en el pizarrón, que todos opinen, y finalmente dile, bueno, si tuviéramos que eliminar el 80% de estas preguntas, supongamos que haces 30 en el pizarrón, y nos tuviéramos que quedar con 6, ¿con cuáles nos quedamos? Es un buen ejercicio, ahí estarías aplicando la ley de Pareto, quedarte con el 20% más importante de estas 30 preguntas que nacerían, en este caso ficticio, de que 6 vendedores aporten cada uno 5 preguntas. Te quedas con esas 6 preguntas y tienes tu primer checklist de calificación de clientes. Lo escribes en el computador, lo imprimes, lo plastificas, se lo entregas a cada uno y lo pegan en la agenda. ¿Para qué? Para que cuando vayan a ver un cliente, abran su agenda y digan, señor cliente, déjame hacerte un par de preguntas que traje anotadas y no quiero que se me olviden, dame un segundo. Toman su agenda y hacen las preguntas. Es muy simple. No hay que tener temor a preguntar o a decirle al cliente que tienes algunas preguntas anotadas. Nadie te va a decir, no te van a excomulgar por eso, tampoco te van a quemar en la plaza pública, sino que lo que ocurre normalmente es que el cliente lo agradece porque se da cuenta que tiene al frente a alguien preparado que no está improvisando. Y por último, bueno, sé que me van a decir, bueno, pero ya dame algún par de preguntas. Bueno, algunas preguntas que yo usaría borrando con el codo todo lo que acabo de decir, pero bueno, déjame sugerirte o darte algún par de ideas. Una pregunta que puedes usar es, ¿cuáles son los criterios que van a usar para tomar esta decisión? ¿Por qué? Porque va a depender de qué tan avanzado estés en la toma de decisión, cuánto tiempo tengas para influir o agregar valor antes de que tomes la decisión. Por ejemplo, si van a tomar la decisión por precio y van a cerrar el negocio en 3 días más, tienes poco tiempo para educar e influenciar a tu cliente. Por ende, el precio va a seguir siendo un gran driver o gran criterio de decisión.
Y en ese caso, si tienes precio alto porque tienes un producto premium, tienes pocas posibilidades y eso te dice cuánto tiempo invertirle a esa oportunidad, por ejemplo. Otra pregunta que haría, por ejemplo, es qué problemas quieren resolver. Yo sé que es medio obvio, pero no es tan obvio porque muchas veces nadie le hace esa pregunta al cliente y dependiendo del problema que quiera resolver es el calce o las posibilidades que tienes de ayudar al cliente, porque no todos los productos resuelven los mismos problemas. Es decir, uno puede competir con un producto X con un producto Y y resolver problemas distintos. En uno la velocidad, en otro la continuidad operacional, en otro el gasto de energía, etcétera. ¿Qué problema quieren resolver? Es una pregunta que te va a permitir saber qué es lo que está buscando el cliente. Y por último, otra pregunta es cuáles son las motivaciones, por qué esto es importante, por qué están buscando esto. Y que lo que hace esa pregunta es indagar en los drivers, en las motivaciones más profundas. Por ejemplo, le preguntamos a un cliente hace poco por qué quería entrenar a su equipo de venta. Y nos respondió, mira, la verdad es que queremos entrenar a mi equipo de venta para que sientan que nosotros sí nos preocupamos de ellos y dejen de reclamar. Por supuesto que una persona que opina eso es poco interesante para nosotros, para nuestra consultora, porque no es alguien que quiera ver un cambio sostenido en el equipo de venta y en sus gerentes, una mejora en sus gerentes, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, después de que responde eso, tú sabes a quién tienes al frente y ahí tienes que decidir si avanzas y tratas de influenciarlo, sencillamente te vas o le das menos importancia a esa oportunidad de negocio. Así que ese es el mensaje de hoy. Muy simple para calificar clientes. Primero, si usas el BANT, úsalo con discreción, usando el criterio que te dije. Desarrolla tu propio listado de preguntas para calificar y hazlo con tu equipo en una reunión de brainstorming, o que ya no le gusta ya hablar de brainstorming, pero llámalo como quieras. Haces el listado de preguntas, eliminas el 80% y se quedan con el 20% más importante. Y tercero, 3 preguntas que te pueden servir: cuáles son sus criterios, qué problemas quieren resolver, cuáles son las motivaciones, por qué es tan importante resolver esto. Es decir, qué quieren resolver, pero después, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Y con eso tienes bastante para avanzar y espero que te haya servido este breve video podcast. Llevo ya 13 minutos hablando, qué manera de hablar. Y recuerda que si eres un gerente que tiene a cargo un equipo de ventas y quieres que mejoren usando diferentes técnicas avanzadas de dirección de venta, mándame un correo a jorge@estrategiasdeventa.com. Tal vez no tienes equipo de venta, pero estás partiendo del mundo de los negocios industriales y ya tienes un tiempo avanzado, no estás partiendo del día 1, pero ya tienes un pequeño negocio que funciona y quieres captar más clientes más rápido, o quieres mejorar tus márgenes, o buscar abrir canales de distribución, etcétera, y estás en ese desafío. Bueno, este programa de apoyo continuo a gerentes también te va a servir. Y en ambos casos, mándame un correo a jorge@estrategiasdeventa.com y te vamos a ayudar conectándonos en línea, en vivo, a que tu equipo despegue si tienes un equipo de venta. Eso es todo por ahora. Te mando un abrazo, te agradezco que hayas visto este video podcast, compártelo con alguien que le pueda interesar y nos vemos pronto.